Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a exponer sobre la distribución multinomial. Nosotros somos el grupo 7, constituido por Angus Zumbado Daniel, Alejandro Castro García y Warren González Reyes. Nuestro profesor encargado es Fernando Montalegre Vargas. Somos el grupo de probabilidad estadística, grupo 20. Y bueno, básicamente lo que nosotros buscamos hacer en esta investigación es básicamente abordar los fundamentos de la distribución multinomial. Bueno, en ese caso se busca abarcar temas desde la formulación matemática, donde se examinará los diferentes valores que tomará la fórmula asignada. Y bueno, también básicamente se busca investigar un poco más sobre las aplicaciones que tienen en las diferentes áreas de, de la vida cotidiana y en la ciencia, básicamente, que sería ya más cómo se aplica la descripción multinomial en la vida cotidiana, básicamente. Y bueno, eso se busca ya para resolver problemas prácticos de la ingeniería, facilitando la comprensión del tema. Y bueno, también de igual manera se busca plantear ejercicios prácticos para su mayor comprensión. Y bueno, básicamente por acá lo que ustedes pueden ver es la fórmula matemática que se usa para la distribución. eh, y bueno, básicamente para obtener esos resultados lo que utilizamos es n, que n lo que va a establecer son el número de intentos que se va a estar utilizando durante esta fórmula. Y bueno, básicamente lo que va a hacer es que n1, n2, n3 hasta nx establece el número de resultados presentados para los eventos ocurridos. O sea, todo hasta nx será eso. Mientras que P1, P2, P3 hasta Px básicamente establece la probabilidad que el evento ocurra. Eso es lo que busca. Ya sea el evento 1, el evento 2, va a ser la probabilidad de que el evento suceda, básicamente. Y bueno, esa es la fórmula que se va a estar planteando para la distribución. Así vamos a tener los resultados esperados a partir del ejercicio que se va a estar planteando en Excel. Y bueno, ahora le doy paso a mi compañero para que les exponga un poco más sobre la aplicación en áreas de la ciencia. Sí, algunas de las aplicaciones en la distribución multinomial en la sociedad y en la vida diaria respecto a las ciencias, podemos hablar que es una herramienta matemática muy versátil, y es que esto influye significativamente en la comprensión y en la mejora de la vida diaria a través de las aplicaciones. Vamos a tocar solamente tres áreas claves, que en este caso sería la genética, la medicina y la ecología. En el área de la biología, que abarcaría la parte de la genética de población, la genética de población se beneficia enormemente, ya que la distribución binomial ayuda a explorar la variabilidad genética de los grupos individuales. Esto por el estudio de las diversas genéticas de las poblaciones, en especial la humana. La distribución binomial lo que hace es permitir un análisis de los alelos y su distribución a través de las diferentes regiones geográficas y grupos étnicos. Por este enfoque no solo se revelan los patrones genéticos de las personas y en qué medida va a salir con ciertas características la persona que nazca, sino que también ayuda a una comprensión de variabilidades genéticas que es esencial para una mejora continua de la especie, por decirlo así. También se investigan las plantas y los animales, y la distribución binomial se aplica aquí para entender la distribución de las variantes genéticas de las poblaciones silvestres. Esto contribuye a la procreación de las especies y también a las mejoras de las especies, en especial cuando se tratan de árboles frutales o agrícolas. También otra área importante es la medicina. Por ejemplo, en el área de la epidemiología, esto estudia con frecuencia la distribución de las enfermedades en la población. Es muy conocido esto a raíz del COVID, pero se utiliza para abordar la complejidad de las enfermedades que se manifiestan de diferentes formas de acuerdo a los climas, y depende de los grupos demográficos. Por ejemplo, también se utiliza para especificar e investigar las enfermedades cardíacas en distintas edades y géneros, y se obtiene una información crucial en el desarrollo de las estrategias para prevenir y tratar efectivamente estos padecimientos.
También el enfoque no solo ayuda a entender la carga de la enfermedad en las comunidades, sino que también respalda la toma de decisiones en la salud pública y en la asignación de los recursos médicos, tal y como pasó con el COVID-19, que es el ejemplo más reciente que tenemos. Y en cuanto a la ecología, la distribución de especies, en la ecología, la distribución multinomial, es esencial para entender la complejidad de la vida en los hábitats específicos, ya que se considera un estudio muy fundamental en los bosques y en la examinación de diferentes especies de árboles. Esto para que la distribución multinomial modele o genere una probabilidad de encontrar cada especie en función a los factores ambientales, como la luz, el sol y la humedad del suelo. Esto lo que ayuda es a tener un enfoque no solo relevante en los patrones de la biodiversidad, sino también en el respaldo de la gestión sostenible de los ecosistemas, al identificar áreas críticas para poder conservar o áreas que se pueden explotar para la sobrepoblación de cierta especie. Eso se aplica también para contribuir a la comprensión de los impactos tanto climatológicos como la pérdida de la biodiversidad. Esto, por nombrar solamente 3 ejemplos, ilustra de manera detallada cómo la distribución multinomial va más allá de ser solamente una herramienta estadística y la convierte en un pilar esencial para el avance de la ciencia y las tomas de decisiones en cuestiones que afecten directamente a las sociedades o a la vida cotidiana y hasta a las diferentes especies alrededor del mundo. Explicado esta parte, le doy paso a mi compañero Alejandro para que comente un poco las funciones de la fórmula a nivel de Excel. Ok, gracias. Bueno, ya como mis compañeros explicaron, ¿verdad? Ya vimos un poco como la parte teórica y como la funcionalidad de la fórmula en sí. También vemos las diferentes áreas en las que se puede aplicar, en las que es útil. Y ahora sí podemos pasar como ya a los ejercicios prácticos. Entonces, vamos a ir acá al Excel, que teníamos montado con un par de casos como ejemplo donde se utiliza la fórmula. Aquí atrás podemos ver la fórmula. Voy a hacer zoom un poco para que sea un poco mejor. Aquí está la fórmula, ¿verdad? Nuevamente tenemos que, bueno, la fórmula es f de x, donde n es la cantidad de casos que se van a analizar. X representa la cantidad de veces que se da un resultado esperado, y esto es que se saca el factorial de ese resultado, ¿verdad? Y se multiplica, eso nos da este número de acá abajo. Y luego esto nada más es la probabilidad del evento 1, el evento 2, el evento 3, así infinitamente, bueno, con la cantidad de casos que se va a ver, elevado a la cantidad de veces que se entiende ese caso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la probabilidad de un juego de póker, ¿verdad? Donde tenemos que para un juego dado, Ramón tiene 20% de probabilidades de ganar, Abdulio tiene 30% de probabilidades de ganar y Gustavo tiene 50% de probabilidades de ganar. Entonces, con estos datos podemos como visualizarlos de esta forma, ¿verdad? Aquí un gráfico y más o menos sirven para estimar ciertas cosas, pero si queremos ver algo un poco más complejo, como cuál es la probabilidad de que Gustavo gane 3 juegos seguidos, aquí es donde nos sirve la fórmula, donde n lo reemplazaría la cantidad de juegos, que son 3, ¿verdad? Luego, estamos diciendo que Gustavo va a ganar 3 juegos seguidos. Eso quiere decir que Ramón y Abdul no ganan ninguno. Entonces, X1, aquí lo tenemos un poquito a la derecha. Vea, creo que así se ve un poco mejor. Aquí tenemos, ¿verdad? Que X1 sería igual a 0, X2 sería igual a 0 porque ellos no estarían ganando ninguno, y X3 sería igual a 3, y X son igual a las probabilidades respectivas. Entonces aquí en esta fórmula también podemos ver, ¿verdad? Que, como dije, se reemplaza aquí 3, 0, 0, factorial, y luego, digamos, bueno, esto ya está realizado, entonces no hace falta poner la calculadora, pero aquí podemos ver que se nos da una probabilidad de aproximadamente 0.125 y eso representado en porcentaje es 12.5%. Y aquí tenemos otros casos similares que voy a hacer como por encima, que son, digamos, en un aeropuerto, por ejemplo, hay 6 pistas, perdón, hay 3 pistas. La probabilidad de que un avión dado aterrice en la pista 1 es de 0.25, la probabilidad de que un avión dado en la 2 es 0.20 y la pista 3 0.55. Entonces, obviamente hay más probabilidades de que aterrice un avión en la pista 3. Pero cuando analizamos unos casos un poco más complejos, como por ejemplo todos llegan en la pista 3, nos da un 2%, ¿verdad? Porque eso implicaría que 6 aviones seguidos tienen que
como pasar, por así decirlo, por ese 0.55 de probabilidad 6 veces seguidas. Y ese caso específico es, digamos, relativamente poco probable. Aún así es más probable que los otros porque la pista 3 es la que tiene más probabilidad de caer un avión, pero igual aquí podemos ver que el número, digamos, es bastante bajo. Ahora, digamos, como para efectos de demostración, ¿verdad? No solamente tratar los ejercicios que ya tenemos hechos, sino, digamos, podemos aquí. Y, profe, le prometo que esto no está planeado. Warren, si quiere me dice, por ejemplo, un número de casos aquí que podríamos hacer. Tal vez uno no tan grande, ¿verdad? Como para... De ahí, números en sí podría ser un 2, un 4 y un 7. Ah, ok. Eso sería, bueno, eso sería más bien un 2, un 4 y un 7. Se lo dice más o menos así, ¿verdad? Entonces, esta sería la Ajá. probabilidad de que, si lo hacemos como hacia atrás, por así decirlo, sería la probabilidad de que Gustavo gane 7 juegos, Abdulio gane 4 juegos y Ramón gane 2 juegos. O sea, n sería la suma de todos estos que, digamos, ahí estaría, son 13. Entonces ya tenemos el valor de n. Bueno, aquí me está dando como un poquito raro porque creo que estaba copiando la fórmula. Pero bueno, dejémoslo así. Este sería el valor de n que podemos reemplazarlo aquí. Son 13 casos en total. Luego, este sería x1 que tenemos que es 2. Este sería x2 que tenemos que es 4. Y este sería x3 que tenemos que es 7. Ahora lo mismo con las potencias, ¿verdad? Reemplazamos, las probabilidades se mantienen las mismas porque no las modificamos. Aquí serían 2, aquí serían 4 y aquí serían 7. Ahora, en este momento va a ser la calculadora. Es un poquito larga la fórmula, así que de un momento. Sería, bueno, básicamente estoy poniendo esta misma fórmula, solo que en la calculadora, ¿verdad? Que sería 13 factorial eh, sobre 2 factorial por 4 factorial por 7 factorial. Y eso lo multiplicamos por las probabilidades elevadas a la potencia de que la cantidad de casos que estamos teniendo. Entonces, eso, perdón, ya casi. Ujú, ahí. Sería este a 2. 0.30 sería elevado a 4. Y finalmente 0.50 sería elevado a la 7. Como este es un caso con un n bastante alto, la probabilidad nos va a dar bastante baja, porque mientras más casos se metan, obviamente más improbable es, ¿verdad? Si tiramos muchas veces la probabilidad, que, bueno, creo que no sé si se logra apreciar, probablemente no, pero me dio 0.065 aproximadamente. Así redondeando un poco, 0.065. Y eso, digamos, lo pasamos aquí a porcentaje. Y eso nos daría un, bueno, 6.5% aproximadamente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, perdón, ¿esto qué quiere decir? Que las probabilidades de que si se juegan 13 partidas, las probabilidades de que Ramón gane 2, Abdulio gane 4 y Gustavo gane 7, específicamente en ese orden, es de 6.5%. Y ya con eso, digamos, podemos ver como la utilidad de la fórmula en sí, donde es muy sencillo, digamos, uno puede agarrarla, si tiene siempre y cuando tenga las probabilidades y tenga la cantidad de números que quiere ver, es muy sencillo simplemente reemplazar los datos y básicamente, ¿verdad?, de utilizar la fórmula para todo tipo de análisis donde se requiera saber. Ya el compañero había mencionado que se utiliza en la medicina, en la genética, incluso en las cuestiones de plantas y demás, donde este tipo de fórmula hace muy sencillo calcular esa probabilidad simplemente reemplazando valores. Y bueno, como conclusiones, ¿verdad? Ya, sí, de manera general, podemos ver un poco como la descripción de la fórmula, para qué se utiliza, qué es la distribución multinomial, ¿verdad? Que vimos que era cuando hay 3 casos o más de 2 casos, digamos, que es un poco diferente a la binomial, que bueno, no la abarcamos en la presentación.
También vimos un poco la explicación de la fórmula, ¿verdad? Qué representa cada valor, la probabilidad, el número de éxitos de un caso dado, etcétera. También vimos, por supuesto, las aplicaciones, que es quizás lo más importante, ¿verdad? Porque no solo sirve como tener la fórmula en sí, sino que también sea eh, útil en general. Y bueno, por último, pudimos ver los casos ahí, ¿verdad? Casos inventados, como para ver más o menos cómo se aplica la fórmula. Y eso sería. Muchas gracias por la atención y bueno, hasta aquí sería nuestra exposición.